como mm, al regulador lo podríamos ver como un cuadripolo, ¿sí? Un cuadripolo que alimenta una carga, que tiene un puerto de entrada, un puerto de salida, y que puede llegar a sufrir perturbaciones tanto en la tensión de alimentación. Esta tensión sería la que entrega el rectificador, el filtro, o sea, el capacitor del filtro del rectificador, que tiene variaciones debidas al ripple. También otra perturbación podría ser la corriente que consume la carga. De repente no consume nada, de repente consume un ampere y medio ampere. Y por otro lado, la otra perturbación que puede sufrir es la de la variación de temperatura. Entonces, la función o las características que tendría que tener este regulador es que fuera lo más inmune posible a variaciones de corriente, variaciones de la tensión de entrada y variaciones de temperatura. De manera que nosotros podríamos imaginar que esa tensión de salida, como es afectada por las tres variables, es una función de esas tres variables. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo caracterizar cuantitativamente la robustez de B0 respecto de las perturbaciones mencionadas? Entonces, de acá yo podría decir, bueno, que la variación en la tensión B0 tiene que ver con la variación en BI, con la variación en I0 y con la variación en temperatura. Y cada uno de estas derivadas es la cuantificación de cuál es la derivada de esa tensión de salida respecto del parámetro o de la variable de interés. Entonces, si uno tuviera la expresión analítica de esta función, eventualmente podría calcular estas tres derivadas y podríamos tener una idea o una cota, mejor dicho, de la tensión, de la variación de tensión de salida. Esto significa que si nosotros conocemos la circuitería interna del regulador, es muy posible que lo podamos hacer, pero también si uno piensa en que ese regulador constituye una fuente de referencia, un circuito integrado, ese circuito integrado va a ser especificado en su hoja de datos por el fabricante. También puede ser que ese fabricante me dé a mí cada una de estos parámetros, ¿sí? Bueno, acá les dejo una referencia de estas. Por ahí para este curso, para el que tenga interés, yo siempre dejo notas de aplicación o referencias que me parecen buenas para leer, como lectura complementaria. Entonces, esta derivada, digamos, se lo llama factor de regulación, ¿sí? Y mide cuánto de una variación de entrada llega a la salida. Tenemos el otro que es la resistencia dinámica, es decir, cuánto varía la tensión de salida cuando hago variaciones en la corriente de salida. Y tengo también lo que se llama factor de estabilidad en temperatura, que mide cuánto varía la tensión cuando varía la temperatura. Entonces, habitualmente, cada uno de estos tiene su manera de cuantificarlo, sus unidades. Esto se puede ver en hojas de datos, se puede ver como en milivol por vol, se puede ver en porcentaje, por vol de variación en la entrada, perdón. Esto sería porcentaje de la tensión de salida, ¿sí? Respecto de la tensión de entrada. Acá está mal, esto es B0, ¿no? Delta B0 sobre B0. B0 es la tensión continua. Después la resistencia de salida se puede medir como también es una razón entre tensión y corriente. Entonces se puede ver especificada con milivol por miliampere o milivol por ampere, también por ciento por miliampere y demás. Esto tiene, digamos, son cuestiones más que nada aclaratorias respecto del formato de la información, cómo uno las ve en las hojas de datos.
Bueno, simplemente una aclaración porque puede llamar la atención a aquellos que estén un poco metidos en el tema electrónica. Es la clasificación de las fuentes de alimentación por el tipo de operación del elemento de control. Básicamente acá hay dos tipos de fuentes de alimentación. Lo que nosotros vamos a ver que son las fuentes lineales, donde el transistor va a estar en zona activa, y las fuentes conmutadas. ¿Sí? Las fuentes conmutadas, ya en algún momento yo les mencioné, son las fuentes entre comillas modernas, ¿sí? Que sí, no entre comillas, son las fuentes modernas. Casi todos los dispositivos de electrónica que uno ve en la casa y demás, están televisores, equipos de audio, algunos. Pero todos están alimentados, casi todos con fuentes conmutadas, ¿sí? Esto es un tema que se ve en electrónica de potencia, no lo vemos acá. Nosotros vamos a ver las fuentes lineales. Las fuentes lineales tienen sus ventajas respecto de las fuentes conmutadas. Y por ejemplo, con las fuentes lineales se fabrican las fuentes de laboratorio, ¿sí? Esa fuente que yo les mostré cuando cargamos el capacitor, bueno, eso es una fuente lineal. Las diferencias entre los dos tipos de fuentes es como desventaja para la fuente lineal, que es energéticamente ineficiente, tiene bajo rendimiento, pero tiene menor ruido, bajo ruido y se comporta dinámicamente rápido. Es una fuente más rápida que una fuente conmutada. Y la fuente conmutada, bueno, es más eficiente, es más lenta, los circuitos son mucho más complejos y además genera mucho ruido, mucha interferencia electromagnética. Dentro de las fuentes lineales, uno va a ver la fuente serie y la fuente en derivación. Esto es muy simple. En un regulador serie, imagínense lo siguiente. Yo tengo una carga acá, tengo una fuente acá, esta sería la fuente no regulada, el capacitor de filtro del rectificador, y en el medio de las dos, yo tengo un elemento de control, ¿sí? Un elemento de control que uno podría pensarlo como si fuera una resistencia variable, ¿sí? Imagínense que yo tengo una resistencia que la puedo variar, y la puedo variar ¿para qué? Para que la tensión que hay sobre la carga entre este punto y este punto sea constante. ¿A qué me refiero? Yo siempre en una fuente realimentada voy a poder medir la tensión de salida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, quiero tener 5 volt, voy a ajustar el elemento de control, esta resistencia variable, hasta que haya 5 volt. De repente, esta resistencia varió, porque la carga varió, y entonces esta resistencia RL, al variar, supónganse que se disminuye su valor. Si disminuye su valor, esta tensión tiende a caer. Como cae la tensión cuando yo enciendo el caloventor, ¿sí? Enciendo un caloventor, tengo una luz. Bueno, ahora en los baños se ve, porque hay en los baños generalmente luces de lámpara de filamento. Con las de LED no se ve mucho. Pero cuando yo conecto una carga, ¿qué pasa? La tensión baja, ¿sí? Si desconecto la carga, la tensión sube. Entonces, la acción de control que yo tengo sobre esta resistencia variable, la voy a ejercer mirando la tensión de salida. Si yo veo que se cae a 4,95 volt, voy a variar, a disminuir el valor de esta resistencia. Esta conexión no está en este ejemplo, ¿no? Es una resistencia que está conectada entre este punto y este punto. Disminuir el valor de esta resistencia de control para que la tensión vuelva a ser 5 volt. Ese es un regulador serie, o sea, el elemento de control, sobre el elemento de control circula la misma corriente que sobre la carga. Es decir, la variable común entre la carga y el elemento de control es la corriente. En los reguladores por derivación o shunt, la variable que es común
el elemento de control tiene como variable común con la carga la tensión. Fíjense que ahora yo tengo conectada en paralelo la resistencia de carga con el elemento de control. Entonces, en vez de ser la corriente, la variable común es la tensión. Y yo voy a variar esta resistencia, ¿sí?, de la misma manera. Es decir, voy a medir qué tensión hay acá y de acuerdo a la tensión que tengo, si es mayor o menor que o igual a la tensión de referencia, yo voy a controlar el valor de este resistor, ¿sí? Esto en la práctica no va a ser un resistor, sino que va a ser un transistor. Entonces, ¿cuál es la primera cosa eventualmente que podemos hacer como fuente regulada? O como fuente estabilizada, mejor dicho. La palabra regulación estrictamente se refiere a un sistema que tiene realimentación, ¿sí? Regulación está muy estrechamente relacionado con realimentación. En particular, este primer ejemplo que nosotros vamos a ver se llama estrictamente un estabilizador de tensión, no un regulador, porque acá no hay realimentación, ¿sí? En este circuito no hay realimentación, simplemente un estabilizador de tensión. Entonces, ¿en qué consiste este circuito? Bueno, fíjense lo siguiente. Teniendo en cuenta lo que mencionaba antes en cuanto a la topología, serie o derivación, shunt, esta fuente, fíjense que el elemento de control, que es este diodo Zener, tiene como variable común con la carga la tensión. Fíjense que está en paralelo con la resistencia de carga. Entonces, ¿cuál es la función de este diodo Zener? Bueno, primero hay que recordar cuál es la característica tensión corriente de un diodo Zener, ¿sí? El diodo Zener, ustedes se acuerdan que es un diodo, digamos, para regiones de polarización directa. Fíjense que yo acabo acá, aclaro bien cuáles son las corrientes, su sentido de circulación y la polaridad de las tensiones que estoy representando en este gráfico, ¿no? Esto va un poco, ya se los comenté en la primera filmina de introducción. Esta es tensión BZ, que es tensión con el más puesto en el ánodo, menos puesto en el cátodo, y corriente es la que circula de ánodo a cátodo, ¿sí? Entonces, para tensiones positivas BZ, esto se comporta como un diodo ordinario, ¿sí?, cuya B gamma está aproximadamente, en los diodos Zener es un poco más alta, es del orden de 0,7 volts, 0,75, un poco más alta que en los diodos, que en la juntura común, ¿sí? Pero en inversa, si uno invierte la polaridad de excitación del diodo, bueno, se comporta también como un diodo ordinario, es decir, hay una pequeñísima corriente reversa o de fuga que se llama, ¿sí?, del orden de algunos microamperes, hasta que llega un momento que el diodo entra en su región de avalancha o su región Zener, ¿sí?, en donde la corriente pasa de ser un valor muy chiquitito a rápidamente, si yo excedo un poco la tensión de Zener, rápidamente truc se va para abajo, ¿sí? Es decir, aumenta. ¿Aumenta en qué sentido? Bueno, en el sentido inverso al que está representado acá. Es decir, que la corriente va de arriba para abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta región a nosotros no nos va a interesar. Esta región, por supuesto que no nos va a interesar porque es una región, como bien dice acá, de corriente máxima, por encima de la cual el diodo se va a quemar, ¿sí? Todo diodo Zener tiene como características principales la tensión Zener y la corriente máxima, o lo que es lo mismo, la potencia máxima. Entonces, esta región es la que nosotros nos va a servir para trabajar. ¿Por qué nos va a servir?